Hola, participantes del curso Teoría Fundamentada Orientada a Investigadores Sociales. Les habla Alice Peña Maldonado. En esta última sesión de 7 hablaremos del tema sobre la producción teórica, la parte escrita de toda la investigación. Propiamente lo que consideramos la producción, la nueva marcos teóricos que podría allí propiciarse a partir de los datos que hemos hallado y estudiado y analizado. Bien, en esta séptima sesión vamos a considerar no solo esa producción teórica, sino también el acto co-creador por parte del investigador social. Para ello hablaremos de la palabra como comunicadora social, que ha sido una de mis disciplinas. Allí he aprendido de muchos lingüistas la importancia de la palabra como energía, y esto, energía hablada, energía escrita, energía actuada. Y les voy a hablar un poco, compartir eso, tener conciencia de la palabra, porque como investigadores sociales somos mediadores de la palabra. No solo los periodistas o los comunicadores, sino todos los que producimos este conocimiento. Bien, los puntos a tratar hoy son los siguientes. La palabra pronunciada en todo el proceso de la teoría fundamentada. Allí hablaremos de lo que es la organización de los epígrafes y producción escrita. Vale preguntarse esto, lo que resultó en la investigación, a quiénes y a qué puede dar aportes significativos y reconocimiento y visibilización de la fuente. Bien, en principio quiero recordar que la organización de los epígrafes, como se trabajó en la sesión número 6, se habló cómo se organizaba la información allí, obtenida en categorías, subcategorías, pero en este momento, ya en la producción escrita, se organiza la organización de los epígrafes. Para la producción escrita debe tener un orden, una coherencia, que se va a escribir primero, que se va a escribir después, excepto que ya hubiese una estructura previa de categorías por parte y se escribe. Sin embargo, cada parte debe estar trabajada con coherencia. ¿Dónde voy a ubicar esos epígrafes? ¿Quién primero, quién después? Dentro de una lógica. Ahora bien, en este aspecto es necesario a veces hacer hasta 2 esquemas, 3 esquemas, hasta que resulte el que más nos conviene o creemos que debe ser así. Vamos entonces a algunas consideraciones que tenemos aquí. La palabra como energía hablada, escrita o actuada lo vamos a tratar más adelante. Pero quisiera sobre la fidelidad a las palabras expresadas. Recordamos que este ejercicio de la teoría fundamentada normalmente escuchamos a informantes, a diversas personas que nos van a decir y confían en nosotros al darnos su palabra. Y de allí la fidelidad que nosotros debemos tener hacia las palabras expresadas como un tributo a ese dato que nos han dado para trabajarlo en la investigación. Por otro lado, la producción del texto y redacción cotejando con lo hallado. Eso, como siempre les he explicado, debe ser una constante, y es al final de la producción escrita donde esto debe seguir siendo cotejado de manera de dejar al final realmente no solo un respeto a los datos y a las personas, sino que de allí es donde resulta lo que es en ese momento
la expresión de muchas personas respecto a un tema tratado o investigado. La organización de los contenidos conforme esquemas de relaciones, ya les he dicho que los epígrafes deben ser trabajados en el documento escrito, y allí quisiera un poco hacer algunas consideraciones. La necesidad después de hacer como una especie de gráfico o esquema que exprese las relaciones entre todas las categorías halladas. Esto es muy importante porque luego ese esquema te permite escribir y saber que ya hay unas coordenadas como un mapa de guía en la que es necesario también respetar, porque hay unos límites, también hay unos alcances. Entonces, la realización de las relaciones de un esquema que te permita orientarte siempre que vas a escribir. Otra pregunta que les pongo a ustedes para que la respondan siempre en este momento es que luego de obtenido todos estos resultados, categorías y antes de escribir, esa intuición que se nos puede desarrollar allí, ¿a quiénes y a qué puede dar aportes significativos? Porque muchas veces responder esta interrogante nos va a permitir visualizar incluso otras dimensiones relacionadas con otras instituciones, con otras personas, y que es necesario reconocerlas. Y que después, en el uso de estos datos, es importante para encontrar alianzas o asociarnos con otros grupos para lograr los fines sociales que se buscan, ¿no? Esto es importante como un punto de partida en el momento que ya hemos digerido todas las categorías, ya hemos abarcado todos los elementos del mapa que nos permite ya ver hacia dónde va todos estas nuevos argumentos, nuevas formas de ver el problema o el tema investigado. Bien, entonces quisiera por ahora, antes de hablar de la redacción de los textos, que fácilmente se podría decir aquí, como está en la parte escrita, es el momento de redactar, cotejar permanentemente con los resultados, de modo de cuidar al máximo la propia opinión del investigador, que no sea al final nosotros lo que pensamos. Ya será en otro lugar del documento donde se puede hacer un análisis de esto. Entonces, una cosa es preservar propiamente lo hallado y luego, en otro momento, lo analizado y lo que consideramos como investigadores sociales respecto al tema estudiado. Luego, explicar los resultados con los epígrafes elaborados desde la realidad. No hay texto sin contexto. O sea, luego es fundamental todo lo que se dijo sustentado en la realidad, en el contexto social, político, económico, donde se dieron esas voces, donde participaban sujetos históricos que hablaron y que, recordando, no hay texto sin contexto, y texto sin contexto un pretexto. Entonces, no podemos escribir hacia el aire, sino en el marco de una realidad a la que estamos estudiando. Entonces, es confrontar esos datos, pero con una realidad en la que vemos allí imaginarios que se han desarrollado históricamente, culturalmente, políticamente, económicamente. Entonces, ver de dónde se derivan, pero también nuevas producciones que surgen e incluso argumentarlas, dar razonamiento de ello, si es posible. Argumentar los resultados con exponentes, autores y teorías que den cuenta lo expresado por la fuente. Eso
Allí también ya no solo con la realidad, nuestra dialéctica con la realidad, sino la dialéctica con otros autores que han tratado el tema y que las personas lo que hacen es, bueno, son representaciones para ellos y la repiten como formando parte de ellos. Por ejemplo, hay muchos saberes que tenemos nosotros y responden a parte autores que uno ha leído y uno lo expresa como que si fuese de uno, por eso se llaman representaciones, que el pensar del otro me representa y uno lo asume como parte de su propia experiencia humana. Escribir se aprende escribiendo. Esto es un dicho que muchas personas lo dicen, pero cómo nos cuesta entenderlo. No hay otro camino de escribir que escribiendo. Hablar que hablando. Amar que amando. O sea, lo importante es saber que es la práctica la que nos va a llevar a desarrollar la escritura. Compartir con otros investigadores y validar los resultados antes de cerrar el informe escrito. Esto es fácil decirlo, pero para que ustedes vean la importancia de este momento, de la redacción del texto, del informe, de la investigación, lo voy a refrendar con la palabra. O sea, quisiera compartir algunos elementos de la palabra y que nos alimentemos de la importancia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos escribiendo. Aquí encontré varias frases de personas, unas reconocidas, otros no, donde nos hablan de la palabra. Ahí hay palabras tanto de Krishnamurti, allí también hay palabras de Osho, que son personas que dan aportes espirituales y parten de la palabra, y así otros que después, si les interesa, toman y lo buscan en internet, ¿no? Porque sí, lo que uno les gusta, pues lo busca. Y me encantaron estas expresiones que tal vez, que seguro la conocemos, nosotros de algún modo lo repetimos, lo creemos, pero en la práctica se nos olvida. Por ejemplo, acá tenemos un primer ejemplo que nos habla acá. La palabra es como un cuchillo, puede servir para hacer el bien y destruir el mal. O sea, esa parte, para hacer el bien y destruir el mal. Cuando escribimos igualmente, la palabra escrita, cuando nos referimos aquí a la palabra escrita, palabra hablada y palabra actuada. Eso es igualito porque es la misma energía. Puede servir para hacer bien y destruir el mal, pero también para destruir el bien y hacer mal. Entonces allí ser consciente del hecho de escribir no es cualquier cosa, es un don, es un regalo para otros y que responde que nosotros desarrollemos ese don. Otro pensamiento que ocurre aquí es: las palabras son la herramienta más poderosa que tenemos como ser humano. Son como una espada de doble filo, puede crear el sueño más bello, destruir todo lo que te rodea. Igualmente, cuando nosotros expresamos los resultados, pero también nuestros análisis, están en ese mundo de crear algo o recrear algo que ya se está dando en la realidad y que nosotros lo que hacemos es visibilizarlo. Y también podemos, si no lo hacemos bien, hasta destruir, porque no interpretamos bien lo que se dice y podemos más bien destruir algo que pudiese estar surgiendo allí. Por eso es importante reconocernos como hombres y mujeres de la palabra. Si no estamos allí reconociéndolo, muy difícil que hagamos un trabajo coherente, ¿no?, de la palabra. Otro aspecto que aquí encontramos es la energía que cada uno emite al conjunto a través de sus pensamientos, de sus actos o de sus palabras, habladas o escritas, tienen una determinada cualidad vibratoria
y un determinado contenido emocional correspondiente a este grado vibratorio. Aquí me acuerdo de Maturana, que nos habla que nosotros antes de escribir, antes de hablar, somos emocionar para luego lenguajear. Yo creo que aquí es bien importante porque como seres humanos hablamos desde una vibración, puede ser muy baja o muy alta, vibratoria. Alta es el amor, muy baja es la tristeza. Entonces, asumir eso también, que esa energía que recibimos y cómo nosotros la devolvemos dentro del informe. Yo creo que esto es básico, porque pudiésemos hacer preguntas y que las respuestas no fueron de baja vibración, y sin embargo nosotros tenemos que darle un sentido para también contribuir a los que nos lean y ayudarle a aumentar también su nivel de vibración, porque la palabra es creadora, la palabra es liberadora y la palabra es transformadora. Y estriba en este aspecto por el elemento emocional, que lo emocional va más allá de que a veces desprestigiamos lo emocional, pero lo emocional es una fuerza que hace que tenga impacto y vibre en el otro y pueda generar niveles de acercamiento o puede ser niveles de discrepancia. Otro aspecto que dice ahí, las palabras pueden ser maravillosas herramientas que pueden inspirar, levantar y motivar, o por el efecto contrario, desilusionar, descorazonar y degradar. Esto lo observamos continuamente en los medios de comunicación, lo observamos en algunos discursos que en lugar de elevarnos la energía vibratoria de amar, de la felicidad, al contrario nos lleva a la tristeza, nos lleva al desamor, nos lleva a sentirnos solitarios. Es por eso que incluso, como nosotros estoy hablando de investigadores sociales, y esto debemos ser muy objetivos en esta subjetividad, o sea, reconocer que ahí hay un peso que tal vez no es tan tangible y medible, pero realmente existe, que la palabra debemos tener un reconocimiento a ese poder de la palabra que tenemos todos los seres humanos, pero que como investigadores sociales tenemos que estar muy conscientes de esa herramienta, pero también de ese don. Como herramienta desarrollarlo y como don pues también ofrecerlo a quienes nos rodean con nuestras investigaciones. Bien, la palabra a lo largo de la historia, muchos han sido las culturas que han creído en el poder mágico de la palabra. Estas verdaderamente tienen el poder de crear o destruir, ya lo habíamos explicado antes. Podemos crear nuevas perspectivas del mundo y también podemos destruir perspectivas caducas, antiguas, que más bien degradan al ser humano. Entonces, podemos usarlo desde esta perspectiva, pero también muchos medios de información y de mensajes que recibimos por vía internet o uno se lo puede llevar a los estudiantes. En vez de crear algo bueno, uno crea tal vez espacios de desconfianza o destruye la esperanza en otro. Entonces, muy importante este pensamiento, ¿no? Las palabras no se las lleva el viento, las palabras dejan huella, tienen poder o influyen positivo o negativamente en todo el entorno que nos rodea. Imagínense que lo que escribimos queda en las personas, quedan en alguien que nos va a leer, y por eso sí creo que uno tiene que hacer sus investigaciones y hacerlas llegar a la gente, a nuestro pueblo, a las comunidades, para que ellos también nos devuelva una apreciación del trabajo y hasta nos corrija del propio informe, que muchas veces interpretamos mal los datos. Luego tenemos aquí, usemos la palabra solo para crear espacios de silencio. Las palabras no son importantes, por lo tanto puedo decir
cualquier cosa contradictoria, cualquier cosa absurda, cualquier cosa aislada. Nuestro propósito es crear espacios. Suena como una contradicción, pero realmente si nuestra palabra lleva después a una reflexión por parte de las personas, a una meditación, yo creo que hemos logrado algo, ¿no? Y por eso ahí estoy invitando que antes de escribir, meditemos previamente lo que vamos a escribir, hacerlo, porque es como meditar es pasarlo por nuestras emociones y nuestro corazón para poder escribir lo más fiel a las personas que hablaron y en función de las personas que lo van a recibir también, ese documento. Las palabras son secundarias, lo primero es el silencio que hay entre las palabras. Entonces imagínense, esto no es que no vamos a escribir, que tenemos que escribir, pero que no sea un informe de 500 páginas que nadie va a leer, sino que sean informes muy cercanos, que sean informes que pueda la gente ir digiriendo y ser reflexionados amorosamente y llevados a la acción, porque eso es otra cosa. Nuestros informes son para una acción concreta. Bien, seguimos acá también con otras expresiones sobre el hablar. Se necesitan pocas palabras para que surja toda una tempestad y se necesitan solo unas pocas palabras para calmar. ¿No es así? Palabras, palabras, palabras. ¿Cómo aprisionan si no se usan correctamente? Bueno, creo que ahí lo explica todo. ¿Existe el pensador sin la palabra o la mente es tan esclava de las palabras que no pueden ver el movimiento del pensamiento sin la palabra? Es decir, ¿puede la mente observar el yo, todo el contenido del yo sin la palabra? Esto es bien interesante porque ya cuando pensamos, ya la palabra se está ordenando en una forma escrita. Por eso ser esclavo de la palabra significaría ser esclavo de la mente. Y acá no se trata de una mente esclava, sino una mente que más bien clarifique, que libere y que permita al otro el movimiento, que nos permite incluso a nosotros como investigadores movernos frente al mundo o en el mundo de una manera más coherente como humanos. Luego tenemos acá, los hombres no se han dado cuenta que cada palabra es un aparato que posee sus fuerzas, sus vibraciones, sus imágenes, unidas a una parte del cosmos. Si no se sabe manejar las palabras, no podremos producir efectos en el cosmos ni en el mundo físico. Hay muchas personas que no validan la palabra porque consideran que la palabra no es acción. La palabra es acción. Por algo Habermas trabaja la acción comunicativa, por algo Paulo Freire trabaja la acción dialógica, o los lingüistas, que yo les animo a estudiar los lingüistas y en próximos cursos trabajaré sobre saberes y discursos para la construcción de la realidad. Y la palabra, según John Houston, con las palabras hacemos cosas y las explicaciones que él da son tremendamente válidas y que en otra clase, en otro curso, las explicaré o ustedes pueden acudir al libro de él de creamos con las palabras que se construye el mundo. Se llama entonces el lingüista Houston. Bien, entonces, si no sabemos manejar las palabras, yo creo que eso debe ser una tarea de todos los días. En mi caso, que soy comunicador, que estudié comunicación social, no me considero comunicadora, pero sí creo que todos los días debo elaborar la manera de comprender el mundo para poderlo explicar, como dice Freire, para pronunciar la palabra. Y este pronunciar la palabra no se da porque somos humanos, no. Se da porque hay un ejercicio de humanización, un ejercicio de humanidad permanente. Y allí yo creo que es importante que si queremos
un mundo físico distinto, necesariamente tenemos que ir a la palabra. La palabra es un signo espiritual y queremos llegar a concretarlo, se iniciará con la palabra creadora o con la palabra que libere el potencial creativo en las personas o que tenga la fuerza suficiente para transformar. Entonces es como el fuego sagrado que hay en cada uno de los seres humanos y que tenemos que desarrollar. Bien, luego otro aspecto de lo que nos habla aquí de la palabra, dice así, las palabras son una poderosa herramienta para transformar nuestras realidades y mejorar como seres humanos. Entonces, imagínense todos estos elementos de análisis que les traigo hoy y al finalizar ya esta última sección del curso, porque a mí me parece que si no nos vamos alimentados del sentido de la palabra, nos va a costar escuchar a otros, nos va a costar hacer el esfuerzo de interpretarlos, nos va a costar hacer los análisis, nos va a costar hacer la producción escrita. Entonces, al tener un sentido y una apreciación de la palabra, creo yo que nos anima a ser corresponsables de una nueva comunicación que necesitamos prevalezca en nuestros ámbitos académicos, en el ámbito del mundo de la vida e incluso del sistema mundo donde están las instituciones y que ya estamos cansados de tantas palabras y de reuniones que no dicen nada, sino simplemente es un guión que se repite y que nos reducen a la nada. La palabra, al contrario, debe llevarnos a recrearnos y a ser hombres y mujeres de un alto nivel vibratorio, amoroso, verdadero, capaces de unirnos uno con otro en la construcción de un mundo mejor. Bien, dice otra persona que observar lo que uno es sin ninguna asociación. La asociación siendo la palabra, la memoria, los recuerdos. Por tanto, hay un aprender de uno mismo sin ningún recuerdo, sin acumulación de conocimientos como experiencias de enojo, celo, antagonismo, deseos de poder. Puedo mirarme a mí mismo o puedo mirar al otro. Puede la mente mirarse a sí mismo sin la intervención de la palabra, porque la palabra es el pensador, la palabra es el observador. Acá hay un elemento muy importante, porque de verdad que la palabra sería como el epígrafe de lo que pensamos, el epígrafe de lo que creemos, el epígrafo de nuestra cosmovisión del mundo. Y esa es la que nos permite no solo escuchar, sino también observar el mundo. De allí es bien interesante este concepto del que nos tenemos que ver también incluso todas las cuestiones, nuestras memorias, nuestros recuerdos que están allí y que emergen cuando uno se expresa, cuando uno habla. Bien, tenemos entonces aquí, cuida tus pensamientos, se volverán palabras. Piensa lo que vas a decir porque las palabras dirán de ti. Cuida tus palabras porque se volverán actos. Tus actos por la palabra te condenarán. Bien, fíjate, cuando nosotros estamos investigando y hacemos una pregunta a las personas y ellas responden inmediatamente, es ese momento precisamente de apropiarnos del pensamiento del otro y de allí eso no siempre, o sea, está el actor, está la actriz que tiene un guión y lo repiten y nos convence, pero en la vida no somos actores ni actrices, somos seres humanos que estamos pensando, que estamos sintiendo, que estamos sufriendo o somos felices, y es la palabra la que se expresa como el que nos ratifica dónde estamos. Entonces, ¿y qué creemos y qué vamos a hacer? Incluso ya son indicadores de acciones y de comportamientos y de conductas. Entonces, los psicólogos utilizan mucho esto, ¿no? Pero más que ser psicólogo, es ser humano para escuchar al otro e incluso estar alerta de cosas que la sociedad podía
mejorar o dejar de hacer, o simplemente para reconocernos en nuestro potencial creador que se inicia con la palabra. Bien, otro elemento que les traigo aquí es que captar el sentido de las palabras, puesto que lo esencial es que son símbolos e indicadores del camino para la verdad interna. El sentido de la palabra de la vida solo puede ser captado e interpretado correctamente por hombres que anhelan la verdad y se esfuerzan en alcanzarla. De verdad que me encanta este concepto, que ya ustedes buscarán en internet quién fue el que lo expresó, y dice mucho de nuestro trabajo, porque nosotros deberíamos entendernos como lo que dice aquí, como el sentido de la palabra de la vida solo puede ser captado e interpretado correctamente por hombres que anhelan y mujeres que anhelan la verdad y se esfuerzan por alcanzarla. Yo creo que aquí estamos nosotros, y por eso traer estos comentarios, estas ideas de otras personas que nos enriquecen con su mirada, y que es necesario saber quién las dice, y para eso somos investigadores sociales, para indagar y encontrar quién dijo esa palabra, que nos clarifica también nuestra labor de comunicar los resultados. Captar el sentido de las palabras, puesto que lo esencial es que solo son símbolos e indicadores del camino para la verdad interna. Con la palabra podemos nosotros alcanzar esos símbolos de la verdad interna. La verdad está solo en nuestros seres a lo interno. Y poder manifestarlo con la palabra, yo creo que ya tenemos este compromiso de darlo a conocer. Ya lo decía Jesús de Nazaret, no es lo que está afuera lo que me daña, es lo que está dentro y sale del corazón lo que me puede hacer daño. Entonces, cuántas palabras, cuántas respuestas que recibimos de los informantes y nos permiten de alguna manera visualizar y reconocer que tenemos que ser cuidadosos, y que la interpretación está fundamentada siempre en hombres y mujeres que anhelan la verdad, y la verdad de la humanidad estará siempre en su corazón al reflejar en sus palabras lo que cree, lo que siente, lo que sueña, lo que anhela, lo que sufre. Bien, y otro concepto allí nos dice, cada palabra que se pronuncia es una energía que tarde o temprano se materializa. La energía surge del corazón con su amor o miedo, con sus recuerdos o anhelos. Entonces, no olvidar que la palabra es la energía que luego se materializa en acciones. Ahora, podríamos pensar que a veces decimos cosas y las representaciones, cuando yo repito algo que estoy a favor, pero porque lo dijo una persona política o un economista, o porque lo dijo Jesús de Nazaret, o porque lo dijo un filósofo, ciertamente uno dice, bueno, eso lo dijo otro, y puede ser que yo lo crea, y de ahí no pasa, y no pasa una acción. Eso es posible porque a veces estamos incomunicados con el pensar, con el sentir, con el hacer y con el actuar. Pero en general, cuando las personas dicen de corazón lo que sienten, ciertamente eso se materializa, y de allí que por eso nuestro trabajo tenemos que ser humildes para reconocer el valor de poder obtener esa energía para ser difundida, ya sea para abrir caminos de esperanza, pero también podría ser para alertar, como el trabajo de un profeta, de alertar para que eso no ocurra, Luego, las palabras son incontables, no hay un lenguaje común que nos una a todos, pero todos hablamos palabras. Y nada tiene más sentido que las palabras. Entonces, tal vez yo tengo un actuar, pero
si no me preguntan, porque yo actúo así, no saben incluso mi intención, pero podemos encontrar dos personas que actúen de igual modo, hacen cosas buenas, pero las intenciones pueden ser distintas. O personas que pueden estar actuando mal a nuestra manera de ver y sin embargo le preguntamos y pueden ser con respuestas e intenciones totalmente distintas. Entonces, sí es importante allí la posibilidad que aparte de investigar los saberes, también investigar las prácticas que tienen las personas que hemos consultado, porque esto nos permite corroborar o ver la inconsistencia entre la palabra y los hechos, que ocurre muchísimo en las investigaciones. Me ha ocurrido bastante cuando yo les pregunto a mis estudiantes dentro de un abanico de posibilidades, cómo ellos se ven, si son amorosos, si son estudiosos, si son investigadores, si son felices. Bueno, entonces ellos eligen. Y luego al elegir, por ejemplo, somos serviciales y en la práctica no lo hacen, ¿no? O sea, una cosa es que lo piensen y lo ven positivo, pero otra cosa es hacerlo. Igual nos ocurre a nosotros, ya hacemos cosas, pero no lo hemos llevado todavía a eso, lo que pensamos bien, no lo llevamos a prácticas verdaderas. Entonces, sí es importante allí cotejarlo con prácticas. En el ejercicio de investigación que hicimos sobre la soberanía, sobre la felicidad, se les hizo dos preguntas, porque ¿qué es para usted ser soberano y cómo eres soberano? ¿Qué es para ti felicidad y cómo eres una práctica para ser feliz? Y ahí uno puede cotejar y aún así darse cuenta que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. Bueno, pero es parte del investigador social y que nos toca escuchar y observar permanentemente. Bien, yo creo que todas estas partes que le expliqué, y espero que se nutran con esta información, voy a volver a releer lo que hablamos de redacción de texto. O sea, el sentido que tiene ahora escribir los textos. Desde la explicación de la palabra que les acabé de compartir. En el momento de redactar, y se refiere de las palabras, hay que cotejarlo con la palabra que dieron originalmente. Ya en una segunda parte será nuestra palabra donde analiza estos elementos. Entonces es importante no solo la opinión de las personas, sino también los análisis de nosotros. Entonces allí se construyen, no están, pero se respetan los espacios. Luego, explicar los resultados desde la realidad. Entonces estamos hablando ya no de estos dos como resultados totales y desde la realidad, porque la realidad nos remite también a un espacio que es la palabra acción, la palabra histórica, la palabra de los hechos, de los acontecimientos, de los eventos sociales, culturales, políticos, económicos. Entonces, allí es importante que también allá hay una palabra, o cuando uno lo va a cotejar con la madre naturaleza o la madre tierra, también la madre tierra habla. Ahora, lo importante es saber si uno la está escuchando, pero son maneras de cotejar. Cuando, por ejemplo, la gente habla de la madre tierra, sí, que hay que ayudar, que hay que cuidar a la madre tierra, pero en la práctica la madre tierra no es cuidada ni siquiera en un matero. Con su matica todo el mundo le echa el cigarrillo. Entonces ahí uno puede cotejar que no siempre se avala en la realidad conductas o expresiones. Argumentar los resultados con exponentes, autores y teorías que den cuenta a lo expresado. Entonces aquí estamos hablando de otra palabra, la palabra ya escrita por otros autores que han tratado el tema. Entonces allí, fíjate qué importante, todas estas voces y miradas
que luego integran nuestro trabajo final. Escribir se aprende escribiendo y es en la medida que sentipensamos podemos expresarlo. Es el mundo de lo simbólico. Como dice Lacan, existen tres áreas en el ser humano, en la psique humano, y que corresponde al mundo real. No, el mundo real es el que vemos y observamos, el mundo real es el que está en nuestro ser interior, que solo uno puede conocerlo. Nadie lo puede conocer más que uno. Y aún así, siempre habrá zonas de uno que no conoce. No conoce o conocerá mañana o conocerá dentro de 20 años. Pero realmente el mundo real en la psique forma parte. Que es como la caja negra que tenemos todos y que allí están todos los secretos amorosos de ser hombres y mujeres felices, de ser hombres y mujeres soberanos, pero hay que ahondar, hay que conocerlo. Ahora, eso no está en nuestras investigaciones sociales, porque lo que investigamos más bien es desde el mundo de su imaginario, que está también en nuestra psique, que es lo que absorbemos nosotros de lo histórico, que es lo que absorbemos de nuestras familias, de nuestra ancestralidad. Entonces, allí es reconocer ese mundo fantástico, ¿no? Del mundo del inconsciente colectivo o consciente colectivo, que es tratado también por los psicólogos, y eso tenemos que reconocerlo en nuestra investigación, el imaginario que está allí detrás de esas palabras, detrás de esas voces y miradas. Y luego tenemos el lenguaje propiamente del simbólico, que se da a través del lenguaje, y por eso nuestro trabajo es ir a ese mundo de la psique, del mundo simbólico, porque el simbólico nos da a través de la palabra o de las acciones los elementos para escribir. Y dentro de esa palabra está detrás un imaginario, está detrás como visiones de vida, está detrás paradigmas que hemos asumido como verdaderos y que lo expresamos de alguna manera. Pero bien, yo creo que con todos estos elementos que he compartido con ustedes, espero que la aplicación contribuya para que tengamos mejores formas de aplicar la teoría fundamentada, viendo ya todo este proceso que, como vimos en estas 7 sesiones, se profundiza cada espacio y uno hasta a uno le corresponde volver a tener otra mirada sobre la teoría fundamentada, y para que la próxima investigación tener más cuidado, rigor científico, lo que llaman algunos, y ese rigor científico obtener el informe que es el que le llegará a las personas adecuadas, le llegará sobre todo a las comunidades, que yo creo que deben manejar muchos de estos temas que nosotros investigamos, pues, por ejemplo, la expresión en Europa de los saberes populares consiste en el saber científico en los pueblos. Y yo creo que estos saberes que nosotros desarrollamos y luego sistematizamos y producimos informes, debe llegar a las personas, a nuestras comunidades, a los ciudadanos, a hombres y mujeres, a jóvenes, a personas adultas, a ancianos, porque vale la pena compartir con los otros para que podamos desarrollar una visión de nosotros que hace tanta falta en nuestros ambientes, en nuestros espacios sociales. Bien, no me toca más que agradecerles la oportunidad de poder compartir con ustedes todas estas teorías que gracias a estas personas la han desarrollado y que uno ha aprendido al aplicarla. Y por supuesto, mi gratitud por su presencia en estas sesiones,
que ocuparon su atención en este aprendizaje de la teoría fundamental y que más allá de la teoría es una realidad y personas que nos esperan para no solo para construir espacios de comunicación, espacios de diálogo, sino también para construir conocimiento que sirva para todos y cada uno de nosotros.